Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre los object pronouns, ¿sí? Entonces, ya conocemos los pronombres personales, ¿verdad? Los subject pronouns. Los conocemos ya, entonces los vamos a mencionar, ¿verdad? Son I, you, he, she, it, we, you and they, ¿verdad? Entonces conocemos ya también que los pronombres personales, los subject pronouns, su significado para el pronombre I es yo, para el pronombre you, tú en singular, he, él, un varón, she, ella, una dama, it, para reemplazar o referirse a un animal u objeto en forma singular, we, nosotros o nosotras, you, este siguiente you es para indicar ustedes, ¿verdad? De forma plural, y they, ellos o ellas, ¿verdad? Y también en caso que queremos mencionar un objeto, un objeto o un animal, indicamos el pronombre it. Y si es plural, también podemos hacer uso del pronombre they, ¿verdad? Entonces eso queda claro. Tenemos a los pronombres personales y son estos. Ahora vamos a ver, como hemos indicado al inicio de la clase, los object pronouns. ¿Sí? Entonces los object pronouns son los siguientes. Me, me, you, him, her, it, us, you, them. ¿Sí? Entonces ahora, estos object pronouns, como lo estamos viendo acá, van directamente relacionados con los subject pronouns. ¿Por qué? Porque es de ahí de donde ellos provienen, ¿verdad? Los object pronouns provienen de los subject pronouns. Entonces, cuando yo quiera referirme al pronombre I, para eso utilizaré el object pronoun me. Con el pronombre you, el object pronoun you. With he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. ¿Listo? Entonces, ahora, para entender también el significado de los object pronouns, aquí a un costado, entre paréntesis, yo lo he tratado de poner de esta forma. Entonces, esta es la interpretación que le damos a los object pronouns en español. ¿Sí? Me es como un me. You, te. Him, lo. Her, la. It, lo. Us, nos. You, los. Them, los o las, ¿verdad? Entonces, ahora tranquilos, para poder entender mucho mejor estos significados, vamos a hacer oraciones para que le podamos dar un mejor sentido a esta interpretación en español. ¿Bien? Voy a hacer un primer ejemplo. Voy a escribir la oración. They visit. Vamos a hacer la oración en pasado. They visited. Vamos a dejar un espacio aquí. Voy a poner at the hospital. Bien. Ahora, entre paréntesis, voy a poner Pepe. ¿Ya? Pepe me refiero a un varón, ¿verdad? Solo es uno. Ahora, ¿para qué he dejado este espacio en blanco? Para que veamos cómo es que vamos a utilizar los object pronouns, ¿sí? Tengo la oración they visited Pepe at the hospital. He dejado este espacio para que pongamos el object pronoun que reemplazaría al
no a Pepe, que lo reemplazaría a él en este caso. Entonces, el object pronoun que reemplaza a este sustantivo Pepe sería el object pronoun, perdón, him, ¿verdad? Porque estoy hablando de él, estoy hablando de un varón, de Pepe. Entonces, el pronombre que le corresponde es he. El object pronoun sería entonces el object pronoun him, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí. En vez de decir, they visited Pepe at the hospital, ahora lo estoy reemplazando por el object pronoun him. Entonces, en la oración, aquí dice, they visited Pepe at the hospital. Ahora ya no voy a usar Pepe como les digo, voy a reemplazarlo por el pronombre, por el object pronoun him. ¿Sí? Entonces digo, they visited him at the hospital. Y ahora tiene la interpretación. Ellos lo, ¿verdad? Ahí está la interpretación, lo, para que podamos entender. Ellos lo visitaron en el hospital. ¿Sí? ¿Ven ahora la interpretación? Es lo. Ellos lo visitaron en el hospital. Bien, entonces al escribir esta oración, lo que yo quiero asumir con la oración es que Pepe está en el hospital, ¿sí? Entonces, él es el que está internado por alguna razón en el hospital y ellos lo han visitado, ¿sí? Por eso única la oración, they visited him at the hospital. Ellos lo visitaron en el hospital, ¿bien? Por ejemplo, si podemos hacer este cambio, digamos, ya no quiero ponerle que ellos visitaron a Pepe, quiero ponerles que ellos visitaron a... No, por ejemplo, le cambio Pepe por Mari. ¿Sí? Por Mari o Mary. ¿Sí? Entonces, si es Mary, estoy mencionando a Mary, ahora ya es una dama. Es solo una, ¿verdad? Entonces, si quiero hacer el reemplazo por Mary, el pronombre que reemplaza a Mary es el pronombre she. Pero el object pronoun que reemplaza a she es el her, ¿verdad? Entonces puedo hacer ese cambio también. Y en vez de poner him, pongo her. They visited her at the hospital. Entonces diría, ella la o ellos la visitaron, ¿verdad? Ellos la visitaron en el hospital. ¿Bien? Entonces, el object pronoun que uno quiera mencionar simplemente depende del sustantivo o el pronombre personal, el que ya no se quiere mencionar, y en vez de mencionar, por ejemplo, en este caso a Pepe, usó el object pronoun. Ellos lo visitaron en el hospital. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo, un segundo ejemplo, un ejemplo más. Vamos a dejar un espacio acá. A nice story. Ya. Tengo entonces la oración. He told a nice story. Pero acá vamos a ponerle entre paréntesis lo que quiero reemplazar. Vamos a ponerle el pronombre I, ¿verdad? Entonces, el object pronoun que reemplaza este pronombre sería, ¿no? El object pronoun me. Quiero indicar que me dijo, ¿verdad? Me. He told me a nice story. He told me a nice story. Entonces indico aquí. Él me. ¿Ven la interpretación ahora? Él me dijo, perdón, en este caso quiero decir, él me contó una linda historia. ¿Mm? He told me a nice story. Él me contó, él me contó una linda historia. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿no?
En ese caso, a ver, si yo no quiero poner el pronombre, no quiero hacer el reemplazo de este pronombre, quiero decir, por ejemplo, ¿no? He told Susie and Pablo. Susie and Pablo. Tengo a Susie y a Pablo. En vez de decir Susie y Pablo, podría decir ellos, ¿verdad? Entonces el pronombre que reemplazaría a Susie y a Pablo, el pronombre sería they. Y el object pronoun para they, them. Entonces puedo cambiar también, ¿no? Y decir, he told them a nice story. ¿Sí? He told them a nice story. Entonces indicó, él les contó una linda historia. En este caso, bueno, es una mujer y un varón, ¿no? Por eso indicó ellos, ¿verdad? O ellas. En este caso es un varón, una dama y un varón, ¿sí? He told them, él les contó una linda historia, ¿sí? Entonces, lo que se quiere, por ejemplo, en la oración, para poder utilizar, vean en las dos oraciones que hemos hecho los ejemplos, cuando uno utiliza los object pronouns, la posición de ellos no es en cualquier parte de la oración. Como pueden ver ustedes, ¿sí? Delante, para que estos puedan cumplir esa función de object pronouns, la posición dentro de una oración es seguido del verbo principal. Ven, ¿no? El verbo principal es acá el verbo visited, ¿verdad? Es el verbo principal. En la oración número 2, el verbo told. Entonces, el object pronoun viene seguido del verbo, ¿verdad? De la acción, del verbo principal. Entonces, ellos, para que puedan tener esa interpretación de me, ¿no? Si es you, te, ¿no? Si es him, lo, si es her, la, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, para poder dar esa interpretación, para que tengan ese uso de object pronouns, entonces la posición debe ser la siguiente, ¿sí? Vean que seguido del verbo principal viene el object pronoun. No puede ir nada antes de esos que no sea el object pronoun, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Si yo, en este caso, por ejemplo, el pronombre you y el object pronoun, también se escribe igual, ¿no? Se escribe igual. ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo voy a saber si en esa oración, ya que se pronuncian igual y se escribe tal cual, cómo voy a saber si eso es un subject pronoun o es un object pronoun? Fácil, por la posición donde lo encontramos, ¿sí? Lo mismo pasando con el pronombre it, ¿no? Es pronombre personal, ¿no? Tenemos el subject pronoun it y el object pronoun it. Se pronuncia igual, se escribe igual. ¿Cómo voy a saberlo? Igualmente, dependiendo de cómo lo encuentre en una oración, ¿no? Vamos a hacer bueno, por ejemplo, ¿no? Digo, a ver, vamos a ver con esta misma oración, la número 2, dijo, he told, ¿no? Y se le pongo el pronombre you. He told you. He told you. ¿No? Entonces digo, él te contó una linda historia. Y si es en plural, ¿no? Él les contó, ¿verdad? Él les contó una linda historia, ¿sí? Bueno, para el pronombre you, que es en singular, o tenemos en plural, entonces dependiendo del contexto, ¿no? de la conversación, yo interpretaré si se refiere de forma singular, esta persona, ¿no? El hablante, o se refiere de forma plural, ¿bien? Igual con el pronombre it, ¿no? Por ejemplo, el pronombre it es para reemplazar a un objeto o a un animal. Entonces, en el caso que yo quiera hacer, mencionar una oración, ¿no? Utilizando también el pronombre o el object pronoun it. Entonces, ¿cómo voy a saber si es un pronombre o un subject pronoun o un object pronoun? Dependiendo cómo lo encuentro en la oración. ¿Bien? Entonces, no es muy difícil
poderlos reconocer, porque es en la posición que se encuentra. Bien, vamos a practicar una vez más las oraciones, los ejemplos que hemos hecho con los object pronouns. Bien. Number 1. They visited him at the hospital. They visited him at the hospital. Number 2. He told me a nice story. He told me a nice story. Bien. Entonces, en la oración número 1 mencionaba, ellos lo visitaron en el hospital. Él me contó una linda historia. Bien. Recuerden también, sí, que es importante para poder aprender o memorizar los object pronouns, es importante saber de dónde es que proviene, ¿sí? Entonces, yo conozco el pronombre personal, el subject pronoun I, su object pronoun respectivo, me, ¿verdad? Entonces es de dónde ellos provienen. Bien, los object pronouns provienen de los subject pronouns. Bien, recuerden chicos, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página, compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.